Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Estos pequeños cortos que escuchará a continuación son una recopilación de videos que originalmente subí a TikTok, pero que quería recuperar en este podcast como una antología de cuando hice algunos videos sobre poesía salvadoreña, así que decidí reunirlos acá y realizar un par de episodios y con la finalidad de que usted también los pueda escuchar por acá si sigue la cuenta acá en Spotify. Así que espero que los pueda disfrutar. Son brevecillos, digamos, sobre poesía salvadoreña. Y bueno, eso es todo y hasta pronto. Un disparo colectivo es un poemario breve de Jaime Suárez Quemain que fue publicado de forma póstuma en 1981. Su autor, que es considerado uno de los poetas más brillantes de su generación, fue un destacado periodista con un hambre insaciable de conocimiento y con una empatía y compromiso con las causas sociales, las cuales, para su época, lamentablemente lo pusieron en la mira de los escuadrones de la muerte. Fue asesinado con crueldad y lujo de barbarie, y tenía apenas 31 años de edad. Un disparo colectivo reúne poemas de un estilo llano y directo, lo cual es evidente que era para facilitar su lectura para quienes no tuvieran mucha formación literaria. Carece del rigor formal al que están habituados la mayoría de lectores de poesía, pero en compensación sus versos tienen una gran fuerza expresiva y una contundencia en sus ideas. Si desea conocer más de los poetas jóvenes de la generación de finales de los 70 y principios de los 80, este poemario es un excelente comienzo y una ineludible recomendación. En esta ocasión, comparto con usted el siguiente poema, del que además aprovecho, a través de su temática, para homenajear el Día Internacional de los Trabajadores. El poema se titula La información es libre. Con el tiempo, desde la escuela tratarán de educarte, es decir, domesticarte. Por suerte, hay medios para evitar la trampa. Te dirán que el mundo se divide entre vivos y tontos. Nada más falso, niño mío. En el hombre solo hay dos alternativas. ¿Es libre o no lo es? Con esto quiero decir que eres tú quien decide. Es tan sucio el que pone las cadenas como el que las acepta como algo sin remedio. Cuando asistas a la universidad, ten presente que manos de albañiles la construyeron, que detrás de cada libro hay manos de tipógrafos que, aunque no te conocen, piensan en ti en cada letra que colocan, que detrás de una regla de cálculo, de una probeta y hasta del lápiz que ocupes, hay manos obreras. No los defraudes volviéndoles la espalda. Si algún día te toca anteponerle a tu nombre la palabra doctor o licenciado, que no sea para estar en alianza con el gángster. La Guirnalda Salvadoreña es un compendio en 3 tomos, publicados entre los años de 1884 y 1886, cuyo compilador fue el intelectual y escritor Román Mayorga Rivas, y que reúne a unos 42 poetas, es decir, unos 38 hombres y 4 mujeres, todos del siglo XIX, por lo cual podría decirse que es el compendio más representativo de la poesía salvadoreña de ese siglo. Nuestra guirnalda sigue la tradición de otras guirnaldas que con intenciones identitarias y de recuperación de memoria histórica promovieron su creación en algunos países latinoamericanos, como la guirnalda argentina de Tomás Giraldes o la guirnalda de José Joaquín Ortiz, que reúne autores colombianos, venezolanos y panameños, o también la guirnalda poética de la República Uruguaya de Luciano Lira, y por supuesto no hay que olvidar mencionar la guirnalda literaria de poetisas y escritoras contemporáneas, que fue publicada en Ecuador y que se caracteriza por reunir solo a escritoras mujeres. Y bueno, deben haber muchas otras guirnaldas que se me escapan por ahora. El asunto es que es muy probable que la mayoría de lectores de la actualidad ya no se identifiquen con las muestras de poesía recogidas en la guirnalda salvadoreña. Sin embargo, si conoce a alguien interesado en los orígenes de la literatura salvadoreña o en las primeras muestras de neoclasicismo, romanticismo y el primer modernismo literario que se haya recogido de autores salvadoreños, la guirnalda salvadoreña se convierte por mucho en uno de los referentes principales. Como es imposible hacerle justicia a la guirnalda salvadoreña eligiendo solo una muestra de las más de 1000 páginas de las que se compone la totalidad del conjunto de la obra, en esta ocasión el poema seleccionado es apenas una muestra ilustrativa. Igual, espero que lo disfruten. Este poema se llama Canto Popular y es del poeta salvadoreño
Enrique Hoyos. Mira cuán bella la luna se encamina hacia el cenit, ostentando su hermosura en su carro de marfil. Mira la luciente estrella que, vagando en el zafir, sigue sus pasos y alumbra cual encendido rubí. Pues esa luna eres tú, esa estrellita soy yo, que también sigo tus pasos como el persa sigue el sol. Mira la modesta flor que se mece en el pensil, recogiendo el suave olor de la rosa y del jazmín. Y mira volar inquieta una abeja por allí, ansiosa buscando el cáliz que apenas se ve entreabrir. Pues esa flor eres tú, esa abejita soy yo, que camino en pos del día de haber pagado mi amor. Mira la pintada alondra que festiva en el abril atraviesa el ancho espacio cantando su ser feliz. Y mira que el trovador que la contempla, infeliz, y fija en ella sus ojos sin osar su labio abrir. Pues esa alondra eres tú, ese trovador soy yo, que al preludiar mi laúd lanza al aire triste son. Mira el bajel majestuoso que se pierde en el confín, dejando en pos ancho surco de blanca espuma y turquí. Y mira cómo a lo lejos aquel dorado delfín, luchando entre amargas ondas, procura el bajel seguir. Pues esa nave eres tú, y ese delfín soy yo, que en vano sigo los pasos de quien nunca me esperó. Mira por fin, oh Delina, con tu amor cuánto sufrí, mira cuánto eres ingrata y cuánto soy infeliz. Tú eres la luna que alumbras mi desgraciado existir, tú eres la flor que embalsama lo amargo de mi vivir. El ancla de mi esperanza eres tú y si mi amor pagas fina, tú serás mi puerto de salvación. Aunque Francisco Gaviria publicó una obra amplísima, que reunirla equivaldría a varios tomos que juntos lograrían miles de páginas, lo cierto es que la mayoría de su obra quedó dispersa en periódicos, revistas y antologías de materiales poco perdurables y tirajes bastante menores. Es por eso que elegir un libro o una recomendación de poesía de Francisco Gaviria es complicado, porque las posibilidades de encontrar un poemario de este autor son escasas. Sin embargo, han habido varios intentos de recopilar las obras completas de Francisco Gaviria, por lo que es posible encontrar algunas compilaciones incluso en Internet. En este caso, he elegido una recopilación de 1913 que se llama Obras. Aunque esta recopilación contiene poesía, teatro, narrativa e incluso algunos ensayos y artículos de distinta índole, es un referente bastante interesante de la variedad de poesía que escribió Gaviria a lo largo de su vida. En El Salvador se repite constantemente que Francisco Gaviria es considerado el padre de la literatura salvadoreña. Explicar dicha afirmación sobrepasa los propósitos de este corto video, por lo que no podría extenderme en los motivos y las razones por las cuales esta afirmación se sostiene. Eso no quiere decir, por supuesto, que dicha afirmación no tenga un sustento académico, social, político o cultural, debatible o no debatible, a través de toda la tradición literaria que se sostiene sobre el canon salvadoreño. Pero dejando por un momento todo esto de lado, y quién sabe si pudiera realizar un video de este tema para otra ocasión, lo cierto es que Francisco Gaviria es un autor que no se puede ignorar cuando se habla de literatura de El Salvador, por lo que me pareció importante incluirlo en el mes de la poesía salvadoreña. Por otro lado, como los poemas de Francisco Gaviria suelen ser bastante largos, en este caso he decidido leer un fragmento de un poema de Gaviria bastante reconocido. Las disculpas del caso por si esperaba escuchar el poema completo. Este poema se titula Oda a Centroamérica y el fragmento es el siguiente. La espada, luminosa cual la idea con que Francisco Morazán sondea, donde su rayo el patriotismo fragua para escalar las escarpadas cumbres en que el laurel florece de la gloria y llevar por la mano a la victoria el furor a las bravas muchedumbres, las épicas y ardientes aventuras con que un día el coloso, gloria del Salvador, hijo de Honduras, padre de Centroamérica glorioso, ensordeció los ámbitos del istmo, surgiendo como un león con la bandera del derecho trasunto de Maborte, con sus huestes ardientes y bravías, luminosa cohorte, detrás de esas azules serranías en que flotan las nieblas hacia el norte, el que sembró llanuras y montañas con victorias y hazañas, dando asunto a las rústicas familias para animar de noche sus vigilias con el nombre del héroe en las cabañas.
toda esa fulgurante llamarada que cual gloriosa bruma está flotando, oh patria, en tu memoria, los héroes de los triunfos de la espada, los héroes de los triunfos de la pluma, que han tejido de triunfos nuestra historia, obra providencial, santo legado. Oh, no eran para un pueblo esclavizado, sobre cuya cabeza su huella sepulcral dejará un día, estampada con sangre, el pie de la cobarde tiranía. Oh, centroamericanos, despertad ya de la tremenda calma, y en vez del negro y gélido vacío que lleváis del pecho, poned en él un corazón y un alma, formados por la audacia y el derecho. Oh, centroamericanos, no acabará la esclavitud si pronto no os tomáis de las manos, ni avanzáis en unión estrecha y fuerte, poniendo un solo pecho como hermanos, a ver si hiere a un pueblo de esa suerte el destino que forja los tiranos, o si ellos en la empresa hallan la muerte. Sí, un pueblo yace en el tremendo sueño del baldón y el olvido, en que se hunden lo oscuro y lo pequeño, cuando el ánimo pobre y abatido vive esperando con vigor escaso que le trae un camino, el ademán del loco del destino o la brújula imbécil del acaso. Oh, no esperéis que el dedo de la suerte os marque el ignorado derrotero, mientras dormís en estupor inerte y al borde del abismo traicionero. El porvenir no llega, inesperado, advenedicio sin misión ni nombre. Llega porque es llamado, porque lo han engendrado el valor y el espíritu del hombre, y porque el mismo hombre lo ha creado. No es hijo el porvenir de la fortuna, ni es el azar el padre de la gloria, ni va sin ley y sin conciencia alguna, sin fe e inteligencia, trazando los caminos de la historia, la mano de la oculta providencia. Poesías para nosotros es un libro que se publicó en 1993, justo en el mismo año en que falleció su autor, Carlos Álvarez Pineda, mejor conocido en el ámbito artístico salvadoreño como el comediante Aniceto Porcisoca. En honor a la verdad, el librito es apenas una recopilación del inmenso trabajo que hizo el comediante a lo largo de su vida, entre los que se podrían contar una gran cantidad de poemas, narraciones, sketches y monólogos, estos últimos bastante cercanos, aunque tropicalizando un poco y salvando las distancias a lo que ahora conocemos como stand-up. Eso sí, se trataba en su tiempo de un humor blanco, incluso bastante infantil para los estándares actuales, pero que en su época era bien recibido con toda la generosidad y el cariño del pueblo salvadoreño. En El Salvador existe una larga tradición de poesía popular. La mención de este autor es apenas un granito de arena en el mar. Muchos han intentado tocar el corazón del alma popular y algunos autores, incluso anónimos, lo lograron con bastante acierto. Aniceto Porcisoca es uno de esos casos, pues, particularmente. En un librito bastante corto nos habla de la migración, los velorios, el fútbol, los vaivenes de amar en la pobreza, la Semana Santa, el mercado, los mesones, las ferias de pueblo, Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, estos son elementos que atañen a cualquier país del mundo y en particular tienen tintes pintorescos en Latinoamérica. Pero el mérito está en encontrar las propias características que definen algo muy nuestro, que al menos aquí en este país lo denominamos salvadoreñidad. Así que en esta ocasión deseo compartir con usted el siguiente poema que se titula El velorio de la rosa. Ayer se murió la rosa, hija de la Juana Oliva, y todos dicen de cierto que si no se hubiera muerto, todavía estuviera viva. Yo llegué a ver el velorio, me puse un rato en la puerta. La Rosita, ¿cómo estaba? La pobre no respiraba. Quizás porque estaba muerta. Allí estaba boca arriba en su blanco cajón. Tenía color de muerta, y en la boca un poco abierta su tajada de limón. La pobre tenía un ojo abierto de par en par. Quizás porque era de vidrio no se le pudo cerrar. Pero bien, lo que yo quiero no es hablar de la muerta. Lo que yo quiero decir es lo que alcancé a oír y mirar desde la puerta. Me estaba fumando un puro cuando llegó don Gregorio con varios de los muchachos. Solo han ido los borrachos por el guaro del velorio. En un rincón de la sala están 3 viejas chismosas hablando de la difunta, que era una tal por aquí, que era una cual por allá, y Dios sabe cuántas cosas. Ya se fijó, niña Queta. ¿Qué cosa, niña Cipriana? Mira el cajón que compraron, y lo fue a comprar la nana. ¿Qué cosa tiene el cajón? No lo miro nada extraño. Pero usted es choca, Cipriana. No ve que el cajón es blanco. Y eso sí que es un engaño. Dejemos esas viejas almorzándose a la gente. Miramos al otro lado y encontramos otro cliente. En el centro de la sala,
está la señora Juana. Es la mamá de la muerta. Un ratito está llorando y otro ratito inspirando, mirando para la puerta. Por momentos se le olvida que ella es la doliente. Se avienta unas carcajadas que hasta se asusta la gente. ¿Qué le pasa, niña Juana? Es que me acordé de un chiste que me contó la Manuela. Pero no se ría tanto. Acuérdese que hay un muerto y usted la dueña de la vela. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, hija linda! ¿Por qué me has abandonado? Tan linda mi muchachita, todavía ayer me ha besado. Y dice a la lloradera, llamando a la vecindad, llorando a moco tendido. Parece que es de verdad. Caramba, si eso no es vela, casi todos platicando, unos comiéndose al muerto, otros comiéndose al vivo, unos jugando baraja y otros jugando chivo, grupos contando sus chistes o jugando tulipán, otros queriendo engordar a puro café y pan. Si eso es velorio, lagarto, yo no quiero vela así, palabra que no la quiero. Si hacían de velarme a mí, por estas, que no me muero. El Rosal deshojado es un libro de Alberto Masferrer que se publicó en 1935 de forma póstuma a la muerte del autor y en el que se incluyen una gran variedad de textos que se publicaron a lo largo de su vida y que no todos habían sido incluidos en libros, además de algunos otros que eran inéditos. A diferencia de su prosa y ensayos habituales, en los que sostenía su particular tono moralista, reflexivo y espiritual, en El Rosal deshojado encontramos una vena emocional totalmente distinta. Su estilo es una amalgama de una gran cantidad de influencias, probablemente del romanticismo español de corte beckeriano, pero también destacan otras influencias orientales, además del consabido estilo del modernismo centroamericano. Algunos críticos han acusado sus textos de excesos emocionales, digamos, cercanos a la sensiblería. Sin embargo, hay que recalcar que para la época de Masferrer era bastante común el canto emocional a las cosas simples de la vida, al paisaje, a la flor, al viento, o incluso era común la búsqueda de exploración de la esencia y virtud así en los gestos pequeños, como una mirada o una sonrisa. Es probable que Masferrer no haya logrado sobrepasar cierto patetismo o cursilería, lo cual es perdonable al menos para su época, en la medida en que es difícil lograr méritos estilísticos y poéticos cuando se trata de estos temas. De todos modos, en esta ocasión, deseo compartir uno de los poemas más reconocidos de Masferrer, el cual, más que por cualquier mérito estilístico o poético que se le pudiera atribuir, es importante por su representación de la honestidad emocional con que el autor mantuvo para sí, o sea, para consigo mismo hasta el final de su vida, y más por eso que por la coherencia de sus actos, que es algo pues que posiblemente sea un asunto histórico debatible, cuestionable, o de consideraciones polémicas hasta el día de hoy. Así que, en esta ocasión, le traigo Blasón de Alberto Masferrer. Un andrajo de vida me queda. Se perdió en misérrimas luchas lo que era fuerza y flor. Rateros y falsarios hacen explotación de mi luz, de mi anhelo, de mi fe y mi valor. Cuánta odiosa mentira serví sin querer yo, cuánto lucro y engaño con mi luz se amasó, porque fui humilde y simple, porque en toda ocasión creí que quien me hablaba tenía sed de Dios. Lo que no profanaron los demás, lo mejor que me diera el destino, eso lo manché yo. Porque siempre fui débil, instable, y porque soy tal vez un pobre loco que enloqueció al fervor. Y entre el diablo y el mundo hicieron de mi sol, en vez de luz, tinieblas, en vez de paz, dolor. Mas yo no culpo a nadie de mis caídas, no, ni me inquieto un instante mi justificación. Si por necia o por débil mi vida fracasó, y en mi jardín florecen el mal y el error, inútil ya sería saber si he sido yo el culpable o la víctima de una maquinación. Si el fruto está podrido es que el gusano halló en él propicio ambiente para su corrupción. ¿Fue la obra de un demonio, del azar o de un dios? Es igual, no revive una flor que se agostó. Ahora con los harapos de mi fe y mi valor, y lo que todavía me resta de ilusión, he de alzar un castillo, y en él, como blasón, en un palo de escoba y hecho un sucio jirón, haré flamear al viento mi enfermo corazón, y en ese vil andrajo, que será mi pendón, escribiré con sangre, menosprecio y rencor, este emblema del hombre que es su propio señor. Para juzgarme, nadie, para acusarme, yo.
La Lira Joven fue un poemario que en su tiempo fue delicia de muchos círculos de lectores centroamericanos, además que gozó del beneplácito de la crítica literaria y de una buena parte de los intelectuales y escritores de su época. Vicente Acosta era una suerte de promesa de nuevas glorias locales, por lo que incluso La Lira Joven contó con sendos prólogos de Rubén Darío y Francisco Gavidia, quienes, como sabemos todos, llevaban la batuta de la literatura centroamericana de su época. Aunque el paso del tiempo no ha sido exactamente benevolente con Vicente Acosta, es decir, nunca tuvo el alcance entre los lectores, algo que sí lograron, digamos, otros escritores salvadoreños como Alfredo Espino, Claudia Larzo Salarrué, sí hay al menos un gran reconocimiento de parte de la comunidad académica, círculos de estudios y la gran mayoría de nuestros escritores salvadoreños, tal vez no como un consenso absoluto, pero sí la mayoría reconoce la valía del escritor Vicente Acosta y lo importante que ha sido su obra en el desarrollo literario del Salvador. Hay que añadir también que por lo general, cuando se habla de modernismo en la literatura del Salvador, se citan autores como Francisco Gavidia, Carlos Bustamante, Raúl Contreras e incluso Julio Enrique Ávila. Gavidia es como el paradigma principal, sin duda. Sin embargo, si hay un autor salvadoreño que representa típicamente el modernismo literario en El Salvador, ese autor sería Vicente Acosta y su libro La Lira Joven. Así que no puedo añadir mayores descripciones acerca del poemario, ya que aunque no se puede hablar de movimientos literarios en estado puro por las influencias individuales que cada escritor obtiene a lo largo de su vida, sí se puede decir que en términos generales en La Lira Joven se hallan las típicas características del modernismo literario salvadoreño, lo que convierte a ese librito en una de sus máximas representaciones del movimiento literario en su apartado centroamericano. Y bueno, en esta ocasión le comparto el siguiente poema que se titula Tumba Divina. Esa flor que en tu seno expira en brazos de una agonía dulce y perfumada, entre espumas de encajes y de blondas, es feliz, siente que muriendo te ama, bendice su destino contemplándote, en un suspiro su ternura exhala, se incorpora y al darte el postrer beso te envuelve en el espíritu de su alma. Mi amor menos feliz no encontró tumba de tan hermosas y soberbias galas. Se abrió como esas flores de los campos que destroza al pasar planta ignorada, y sus hojas dispersas por el suelo un soplo de la brisa arrebata. Él hubiera su pompa desplegado en el vaso celeste de tu alma, margarita de oro, hermoso lirio, violeta azul, botón de rosa blanca. Y al morir, porque todo pasa y muere, cuando mayo florece, ríe y canta, volaría su espíritu, llevando un pensamiento, una caricia casta, un latido amoroso de tu seno, como un fresco perfume entre sus alas. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias si escuchó hasta acá y espero que me pueda acompañar en el próximo episodio donde también escuchará otros brevecillos sobre poesía salvadoreña. Muchas gracias de nuevo si llegó hasta aquí y hasta pronto.